puede tener muchos miembros y también pocos miembros. Es decir, que según la enseñanza que tenemos en la Escritura, el Señor Jesucristo lo diseñó de tal manera de que en cada congregación se pudiera mostrar la obra del Señor. En el capítulo que leímos, pero en especial en 16-18, tenemos prácticamente el principio de la organización de la iglesia. Aquí cabe señalar una enseñanza muy especial que nos da la palabra, es la visión mundial que nos presenta el Señor Jesucristo para desarrollar su actividad, su trabajo y el propósito que Él tenía. Antes de ascender a la cruz y morir, ya el Señor había organizado su iglesia con 12 elementos, como sabemos en la carta, en el Evangelio de Juan, en la carta también de Efesios y en la carta de Pedro. Bien, la primera cosa que podemos observar en la Biblia es que Cristo, al fundarla, no la fundó sobre ningún hombre. Algunos creen que la cabeza de la iglesia fue y es el apóstol Pedro. Pero cuando el Señor le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y este texto, esta palabra, tenemos que buscar en la Biblia quién es la roca. Si bien el nombre de Pedro o Petros significa una piedra pequeña, pero cuando el Señor dice sobre esta roca, está hablando de una masa sólida, fuerte, que permanece allí y que no se puede mover en ningún momento. Entonces, encontramos que en el libro de Isaías se habla precisamente en el capítulo 28, donde se señala y dice quién es la roca. En Mateo capítulo 21, el Señor también lo expresa, y el apóstol Pedro también lo dice en su libro. Entonces, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esta piedra es nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que sea fundado en Él esté firme y para siempre. Entonces, eso nos da a entender que una de las estructuras principales que debemos entender y comprender es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Muchas personas no entienden esto, porque en nuestra iglesia bautista independiente no hay ningún cuerpo, digamos, que esté gobernando como en otras iglesias. Aquí directamente al que aceptamos como la cabeza es a nuestro Señor Jesucristo. Claro que en la Biblia la palabra cabeza tiene mucha enseñanza, mucha explicación. Nosotros entendemos el que dirige, el que ordena, el que enseña y el que sabe todas las cosas. La cabeza es la que ordena todo.
Entonces, este grupo de personas que llamó el Señor para fundar a su iglesia, como nosotros vemos, eran gentes sencillas que creyeron en el Señor Jesucristo. Muchos de ellos fueron miembros, o mejor dicho, seguidores de Juan el Bautista, que luego fueron integrados al cuerpo de Cristo. Entonces, entendemos que la iglesia no es una organización, sino que la iglesia es un organismo vivo. Hay que hacer la diferencia de lo que es una organización y lo que es un organismo. Un organismo que ve, que siente, que enseña, que piensa, que dirige, que hace las cosas. Así se menciona en la palabra del Señor la iglesia. Este organismo vivo está organizado y está bien estructurado, de manera que no le falte nada a la iglesia. Como ustedes observan, en la doctrina que hemos aprendido, a la iglesia no le falta absolutamente nada. El Señor, al organizarlo, pensó en todo. Pensó en la doctrina, pensó en la disciplina, pensó en sus servidores y cómo debía corregirse cualquier problema que hubiera en la iglesia. Entonces, en su estructura tenemos en primer lugar la cabeza de la iglesia, según Efesios capítulo 5, 23 y Colosenses 1 al 18. Eso está garantizando la seguridad, la estabilidad y la verdad de la iglesia, reconociendo a Jesucristo como su cabeza. En nuestra iglesia, los ministros somos también servidores del Señor. Y aunque tenemos una responsabilidad personal y un lugar especial dentro del cuerpo, reconocemos también que la iglesia es la soberana y que debe estar sujeta a la cabeza. Teniendo como cabeza a nuestro Señor Jesucristo, se entiende también que nosotros somos el cuerpo de esa cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Exactamente como estructuró el Señor nuestro cuerpo. La cabeza o nuestra cabeza es la que dirige, la que piensa y la que desarrolla las ideas. Pero estas ideas y estos sentimientos se harán o lo cumplirán el cuerpo. Si el pensamiento que tiene la mente lo dirige a las manos, a los pies o a la vista, inmediatamente el cuerpo obedece al mandato y desarrollamos prácticamente todas las actividades. Pero todo lo que hacemos viene precisamente del ordenamiento de la mente, que trabaja juntamente con el corazón. Entonces, el cuerpo de Cristo, todavía el cuerpo de Cristo, la iglesia, es santa, pero no es perfecta. Entiendan eso. ¿Por qué? Porque quienes la formamos, de acuerdo con la palabra del Señor, no somos perfectos, pero sí somos santos, que quiere decir apartado para el servicio del Señor. La iglesia está en proceso de la perfección mediante su doctrina, mediante la práctica y la esperanza
que vendrá todavía. La perfección de la iglesia se alcanzará en el arrebato o en la resurrección de entre los muertos, que tendremos ya cuerpo perfecto. Sin embargo, ahora la iglesia debe entender que juega un papel importantísimo en este mundo. Por eso les dije al principio la gran misión del Señor. Él sabía que se iba, y entonces, para que su propósito siguiera adelante, organizó una iglesia para que ésta llevara a cabo el trabajo de acuerdo con su voluntad. Nosotros aquí en la iglesia Berea somos parte de esa gran misión y de ese gran proyecto del Señor. Cada iglesia organizada tiene una responsabilidad especial que cumplir con el Señor, y se basa precisamente en dos partes importantes: conservar las doctrinas, prácticas y enseñanzas que tenemos en la Biblia, pero también salvar almas conforme la enseñanza que tenemos en el libro de Mateo. Los dos grandes propósitos de la iglesia, dice la Biblia, que es, en primer lugar, la conservación de la doctrina. Es muy importante entender y comprender que nuestras doctrinas están basadas precisamente en la palabra de Dios. Siempre que decimos o que creemos en algo, lo comprobamos con la palabra de Dios, porque la única que tiene autoridad sobre todo esto es la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, en ella encontramos todas las enseñanzas que tienen que ver con la vida espiritual, con la vida moral y con la vida material. También en ella encontramos toda la enseñanza, toda la enseñanza que tiene que ver con la disciplina de la iglesia, tanto en su formación, la disciplina en su formación, como cuando también se ejecuta por la violación algunas de las enseñanzas y doctrinas de la palabra de Dios. Una de las cosas, hermanos, que debemos recordar siempre es nuestra doctrina. La doctrina es la enseñanza que recibimos de la palabra y que tiene el fundamento en la verdad, que es ella. No debemos en ningún momento recibir ninguna doctrina que sea de hombre alguno. Pablo decía que si un ángel o cualquier persona, un ángel, enseñara otra cosa que la que él enseñaba, la que le había dado el Señor, el tal fuera anatema. Así se enseña en la palabra del Señor. Entonces, otra de las cosas que también debe conservar muy bien la iglesia es la disciplina. La disciplina es importantísimo para cualquier organismo u organización, en este caso para la iglesia, que es un organismo vivo. Es importante porque no solamente nos ayuda a crecer, sino que crecemos en forma ordenada, y de esa manera la iglesia no tendrá dificultades al presentarse delante de la presencia del Señor. Es muy importante que observemos la disciplina. Muy bien. También hemos de decir que en su estructura el Señor mandó y organizó que dentro de su iglesia hubieran siervos que ayudarían a la enseñanza y al crecimiento de los hermanos. En la Biblia se enseña que el Señor ordenó que debían haber profetas, que debían
de haber evangelistas, maestros, pastores y diáconos. Muchas de esas cosas, algunos todavía pretenden conservar algunas prácticas que solo fueron exclusivas en el tiempo de los apóstoles. Pero las personas que ayudan a la iglesia y que son permanentes en la iglesia, el pastor o los pastores y el diácono o los diáconos, conforme la necesidad de cada iglesia. El propósito del Señor en esto es porque a través de ellos se buscara el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Ellos son siervos, somos siervos del Señor y nos sometemos desde luego a la voluntad y a la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos a pensar en la misión de la iglesia. Toda organización o toda persona debe tener prácticamente una visión para que lleve a cabo la misión. Y para llevar a cabo la misión se tienen que dar pasos concretos de manera que satisfagan las necesidades de la misión. Y esas son las metas. Nuestra meta en el aspecto espiritual es llegar a desarrollar una santidad en la cual el Señor, cuando venga, pueda gloriarse en su palabra y decirnos que su trabajo no ha sido en vano. Ahora bien, cuando se habla de la iglesia, en la Biblia se presenta que la misión de la iglesia es conservar la doctrina y predicar el evangelio. Ahí es donde entra ya la misión, el trabajo de la iglesia. Y en este trabajo la iglesia da varios pasos, para poder realizar el trabajo. Estos pasos es precisamente que se conocen como las metas que la iglesia tiene que hacer. Una de las cosas que debemos entender de una meta es llegar a hacer, realizar, tener, observar y desarrollar un propósito para que se cumpla lo que nosotros queremos, deseamos o nos hemos dado a entender en la misión. Sin las metas no hay cumplimiento de la visión. Y sin una visión, pues no puede haber tampoco ninguna misión. Entonces, tres palabras importantes que hay en esto: la visión, la misión y las metas. ¿Cuál será la enseñanza que tenemos en la Escritura acerca de las metas? La misión de la iglesia es predicar el evangelio. Se lleva a cabo por medio de que los miembros hablen de la salvación para los perdidos, para que la iglesia pueda desarrollar su trabajo. Todos los miembros, los hermanos, todos los que hemos creído, tenemos esta responsabilidad de poder predicar la palabra para que se cumpla el mensaje y el propósito del Señor. La única manera de crecer, bíblicamente hablando, es por medio del trabajo y el trabajo de la iglesia. Cuando usted le habla del evangelio a otra persona, lo invita para que lea la Biblia, para que crea, para que estudie, está desarrollando, practicando el mandato del Señor, ir por todo el mundo. Claro que para la predicación del evangelio, como dije, se usan metas
Una de ellas es la predicación de persona a persona, que se conoce como el evangelismo. Pero la iglesia puede predicar el evangelio entregando, por ejemplo, folletos, realizando campañas, y estas son las metas. Y una de las grandes metas que se mencionan en la Biblia es que la iglesia llevaría el mensaje a todo el mundo, y eso se hace a través de los evangelistas. La iglesia contribuye económicamente para el sostenimiento de esa familia, y de esa manera el Señor también está bendiciendo, y la iglesia está desarrollando sus actividades. Como parte de la misión hay varias metas. Nuestra meta aquí en la iglesia, hermanos, es predicar la palabra, es que debemos crecer en la vida espiritual y en número mediante el trabajo de cada hermano, de cada hermana. Muy bien. Entonces, la misión es de predicar el mensaje de salvación. Pero en su misión también de la iglesia hay otra parte importante: el cuidado y conservación de las doctrinas verdaderas. Esto es muy importante en el tiempo de hoy, porque las iglesias verdaderas están siendo atacadas no en forma directa por la persecución, sino por la estrategia de Satanás, basado precisamente en organizaciones que llevan el nombre del Señor, pero que no están haciendo lo que la palabra del Señor dice. Esto es el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 4, cuando la Biblia dice: echarán mano en aquel tiempo varias mujeres, y entonces dice la Escritura que ella o ellas lo que desean nada más es llevar su nombre, pero su comida, su vestido lo van a poner ellos. Y esto es precisamente lo que está pasando en el mundo religioso. Entonces, el mundo religioso trata de imponer una forma de enseñanza, una forma de doctrina que no es la bíblica. Cuando un pueblo de Dios está bien doctrinado y está unido a la cabeza que es Cristo, inmediatamente detectará si aquello que está escuchando es bueno, es correcto o es incorrecto. Pero esto nos da el conocimiento pleno, por el conocimiento pleno de la doctrina. Si nosotros no conocemos la doctrina, podemos fácilmente ser engañados por las astucias del enemigo. De ahí, hermanos, la importancia de conocer, de estudiar, de saber las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, porque en el tiempo que nos estamos enfrentando son tiempos peligrosos. Ya ven ustedes, en este año prácticamente un virus vino a cambiar el mundo, inclusive también las actividades de las iglesias, y el enemigo está trabajando arduamente. Sin embargo, nosotros entendemos que en medio de todo este problema, la iglesia y los miembros que son temerosos del Señor se fortalecen más, porque aprendemos a depender de las enseñanzas de la palabra. De manera que yo entiendo que todos estos problemas que hay, que está viviendo la iglesia, es una forma también de depurarnos, tanto en nuestra vida espiritual
como en la iglesia también. La iglesia tiene que ser depurada, porque así nos enseña la Escritura. Y la depuración comienza en los que la formamos. Entonces es muy importante, pues. Otra de las cosas que debemos de tener cuidado es por la enseñanza que se está difundiendo hoy respecto a la iglesia. Se trata de desvirtuar toda la enseñanza y el contenido que presenta la iglesia. Cada hermano debe buscar la voluntad de Dios y cada hermano debe cimentarse en la roca que es Cristo el Señor. Otra de las cosas que la iglesia tiene que cuidar es practicar las ordenanzas simbólicas. Bíblicamente, solamente hay dos ordenanzas simbólicas que el Señor ha dejado en su palabra: el bautismo y la cena del Señor. En estas dos enseñanzas, el enemigo también ha trabajado arduamente, tratando de cambiar las ideas bíblicas por ideas humanas. Algunos le dan una enseñanza, una visión más importante que lo que realmente dice la Escritura. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cena, que es el acto representativo de la muerte del Señor, así nos enseña la palabra. Nos enseña la palabra quiénes son los que deben participar en la práctica de esta enseñanza simbólica. Pero también debemos comprender y entender que nosotros, como creyentes, debemos guardar, practicar y observar tal como las mandó nuestro Señor Jesucristo. De manera pues, hermanos, que el cuidado y la conservación de las doctrinas verdaderas está en manos de la iglesia. Cada iglesia será responsable delante del Señor. Esa responsabilidad la observamos en las cartas del Apocalipsis, donde se enseña que cada iglesia, al practicar diferentes doctrinas y no conservar la disciplina, recibieron una exhortación gravísima del Señor. Entonces, tenemos en la Escritura mucha enseñanza para que nosotros podamos tener mucho cuidado acerca de el cuidado y la conservación de las doctrinas verdaderas. Somos los creyentes, es la iglesia del Señor la que tiene la responsabilidad de cuidar. Así como Pablo decía, tal como los entregué, perseveren en ello. La práctica de las ordenanzas. Sabemos que a todos los miembros de una iglesia que participan de acuerdo como nos enseña la palabra del Señor. La otra ordenanza que tenemos es la enseñanza, la ordenanza del bautismo. La Biblia establece que solo el que cree en el Señor debe participar de esta ordenanza. No hay en la Biblia ninguna enseñanza, ningún ejemplo de que se hayan bautizado gente sin el arrepentimiento y
mucho menos los niños. La enseñanza que tenemos en la palabra es que iban los creyentes a donde estaban los ministros y se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos enseña la palabra. Esto le daba participación de entrada a formar parte de la iglesia, porque así dice la palabra, que los que creyeron y fueron bautizados se añadieron a la iglesia. Entonces el bautismo es prácticamente una forma simbólica también de recordar la resurrección, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ninguna de estas dos ordenanzas se debe tomar que tengan méritos especiales, es decir, que si me bautizo ya voy a ser más santo. No. Si usted se bautiza es porque ya es santo, ya porque Dios le ha llamado. O si participa en la cena del Señor, que su vida con esa participación va a ser transformada y cambiada, tampoco. Todos entendemos que el cambio de una persona está mediante la práctica de las doctrinas y el deseo de cumplir en la obediencia y la palabra del Señor. Entonces, de esta manera queda pues estructurada y organizada nuestra iglesia. Su estructura, encontramos su cabeza, su cuerpo, sus oficiales, su doctrina y su disciplina. Esto habla precisamente de la estructura de la iglesia. Se lo voy a volver a repetir para que ustedes entiendan cómo está estructurada la iglesia. En primer lugar, tenemos la cabeza que es Cristo, como nos enseña la palabra del Señor. En segundo término, tenemos su cuerpo, que somos todos los que nos hemos organizado precisamente para este propósito. Dentro de ese cuerpo están también los oficiales permanentes, que es el pastor y que es los diáconos, como nos enseña la palabra. La otra parte que forma la estructura es precisamente su doctrina, la doctrina de nuestra iglesia. Y la otra es la disciplina que tenemos en la bendita palabra del Señor. Conociendo, hermanos, esta estructura bíblica y correcta, estaremos bien fundados en lo que se refiere al conocimiento de la palabra de Dios. También, dentro de esto que hemos tratado hoy, debemos responsabilizarnos para el cumplimiento de la misión que Cristo le ha dado a su iglesia. Y en eso, predicar el Evangelio, conforme nos enseña Mateo 28, y cuidar la conservación de las doctrinas verdaderas, según el libro de Mateo capítulo 26 en adelante. Practicar también las ordenanzas que tenemos en la palabra de Dios y ser fiel en todo lo que corresponde a nuestro lugar como miembro. Ahora quiero hacer una reflexión directa para nuestra iglesia, a manera también de exhortación, para que no descuidemos en ningún momento nuestra vida espiritual.
En este año, por ejemplo, no nos hemos podido reunir en el templo, porque pues respetamos también las invitaciones y decisiones del gobierno. Sin embargo, en nuestro hogar hemos podido comprobar que también podemos alabarlo. Ha sido un año, por una parte de enfermedad, pero por otra de crecimiento para la iglesia, porque hemos tenido suficiente tiempo para leer, para orar, para santificarnos y para practicar la palabra de Dios. De manera que no hay excusa. De todo este mal que hay en el mundo, nos sirve a nosotros para fortalecernos y para estar en unidad con el Señor. Una de las metas, hermanos, que tenemos aquí, no solamente es de cuidar las doctrinas, sino también de conservar la unidad. Debemos todos practicar la unidad, porque de esa manera la iglesia se fortalece y la iglesia crece. Si nosotros crecemos, la iglesia crece. Si nosotros nos apocamos, la iglesia se apoca. Si nosotros andamos mal, la iglesia anda mal, porque quienes la formamos somos todos los que nos hemos responsabilizado. Debemos nosotros tener muy en cuenta que de esta manera también se agrada al Señor. Contribuir con nuestro trabajo y con todas las ordenanzas que se nos enseña en la palabra para agradar al Señor. Ya llegará el tiempo en que estemos otra vez unidos en el templo para glorificar su nombre. Pero entre tanto que estamos ahí en casa, debemos conservar la doctrina, la enseñanza y nuestra vida espiritual, que cada día sea más correcta, más fuerte y más sana. Aprovecho también la oportunidad para decirles lo siguiente: el hecho de que haya una iglesia bautista en un lugar como este tiene una gran importancia, porque habiendo una iglesia que practique la verdad, que enseñe la verdad, habrá manera y forma de corregir los errores que otros tienen. Afortunadamente en nuestra iglesia hemos conservado esto y esperamos que la sigan conservando. Un día ya el que les habla no estará con ustedes, pero eso no quiere decir que la iglesia va a fracasar. Al contrario, ya sabemos que si Moisés es llevado al cielo, ahí queda Josué, como nos enseña la palabra del Señor. De manera pues que cada hermano debe pensar siempre en agradar y servir al Señor, vivir en el temor, en la disciplina, en la práctica y en la unidad espiritual que nos da su palabra. Todos a trabajar unidos, todos a tener una visión general, y de esa manera cumpliremos con el propósito del Señor. No olviden que somos parte de ese gran proyecto del Señor. Esta iglesia aquí tiene la responsabilidad de conservar la doctrina y la adoración, pero la mayor responsabilidad es salvar almas. Eso es uno de los privilegios que Dios nos ha dado. Espero en el Señor, hermanos, que Dios les bendiga y que conservemos siempre la unidad y que apoyemos bíblicamente en todo lo que tiene que ver con el cuidado, con el desarrollo de la iglesia, para que todos podamos honrar y glorificar el nombre de Dios. Dios les bendiga, que la gracia sea con todos. Amén.